Entonces son recursos. Nosotros no podemos tener una fe supersticiosa. Son recursos extraordinarios en los procesos de sanación y de liberación. Los sacramentales, signos sensibles que comunican la gracia de Dios, pero no son mágicos. No son mágicos. La fe del pueblo cristiano de siempre se ha expresado de forma simbólica a través de signos sensibles que expresan los sentimientos y al mismo tiempo realizan una bendición particular en la persona. Pero tienen que estar unidos a una vida sacramental. Tiene que estar unido eso a un comportamiento coherente en la fe cristiana. Tiene que estar unido a la confesión, a la adoración eucarística, a la comunión. De otra forma, no sirve. Entonces, en los procesos de liberación se suelen mandar cirios exorcizados. Un cirio exorcizado es un velón que se unge, se exorciza, se invoca sobre él el poder y la fuerza del Espíritu Santo para que queme, depure con el poder y el fuego del Espíritu Santo todo lo que está mal en ese hogar, en esa casa, en esa familia. Pero no es una vela mágica, es una prolongación de la gracia que ya Dios ha dado en la Eucaristía, en la que se ha ofrecido ese mismo cirio por las personas que ya participan de esos sagrados misterios. Son prolongación de la gracia que ya Dios da en los sacramentos. Entonces el cirio cumple una función de purificación en ese hogar porque es la fuerza que Dios emana, que Dios envía. Y en la palabra de Dios hay numerosos ejemplos de cómo Dios utiliza instrumentos como el aceite, el agua, etcétera, para comunicar bendición. Los baños exorcizados. En la palabra de Dios también se mandan baños. Jesús manda también a que vayan y se laven. Y en el pueblo de Israel estaba la piscina de Siloé y había diferentes medios para la purificación. Hoy tenemos pues todo más sofisticado. Un baño exorcizado no es lo mismo que hacen los brujos. Es un sacramental. Se bendice y se exorciza el agua que, unida a las esencias que han sido mezcladas con los santos óleos y sobre las cuales se invoca la protección, el poder de Dios, la intervención de los ángeles y de los santos por intenciones particulares y específicas, concretas, entonces se obtenga, se evoque la gracia de Dios en favor de la persona. Y se preparan sacramentales para las infestaciones demoníacas, actividad paranormal que nos acosa, que nos afecta, para las vejaciones demoníacas, cuando hay daño físico, cuando ya la persona empieza a padecer en el cuerpo, para los problemas asociados a ruinas espirituales. Los baños de prosperidad no son para los ambiciosos, son para personas que han sido afectados por ruinas espirituales. No es una cosa mágica, evoca la gracia de Dios, pero tiene que ir unido a un proceso de perseverancia. Por eso es mejor con la asesoría del sacerdote, para ver realmente qué es lo que necesitas y por qué. Los baños de la coraza de protección de San Patricio, los baños para los procesos de conversión penitenciales, o las aguas pascuales, que son para un proceso de restauración integral. Cada uno de estos sacramentales recibe una bendición especial, específica en lo concreto para cada persona, para cada situación que se nos presenta. En el libro de Tobías, el arcángel Rafael le presenta a Tobías el corazón y el hígado del pez. Le saca las entrañas y le entrega el corazón y el hígado del pez y le dice a Tobías: quémalo en las brasas del incienso la noche que vayas a estar con Sara.
para que Asmodeo, el demonio, se vaya. Y tienen que orar y tienen que decirle al Señor que esa unión no está basada en lujuria, sino en el amor verdadero. Y tienen que hacer penitencia y vas a quemar el corazón y el hígado del pez en las brasas del incienso. Y dice la palabra de Dios que el demonio, cuando sintió el olor, se fue. ¿Cuál es la moraleja que habría que interpretar? Que al demonio no le gusta el olor a pescado. No era ni el corazón, ni el hígado, ni el pez. No era ni siquiera las brasas del incienso, era la obediencia a Dios por medio del arcángel. La obediencia atrae la liberación que viene del Señor, porque no puso en duda, por absurda que fuera la petición de San Rafael. Todo lo demás era un medio por el cual se facilitaba la gracia. Era un sacramental, pues, con los medios que había en ese momento. El óleo, en la palabra de Dios, Dios manda ungir con óleo, con aceite de oliva, y a ponerlo en un cuerno, etc. Y había maneras en ese momento de hacer, ¿no? Para ungir a los profetas, para ungir a los reyes, para ungir a los sacerdotes, para comunicar bendición. Signos sensibles que comunican la gracia de Dios. A la gente a veces le cuesta participar de los procesos de liberación y ponen en duda muchas cosas, pero van donde un brujo y la mandan a bañarse con yo no sé cuántas hierbas y cosas, y ahí lo hacen. Y además se les va un dineral, ¿no? No es lo mismo profano que sacro. No es lo mismo el espiritismo que los fenómenos espirituales. El espiritismo está controlado, gobernado, dirigido por el poder de Satanás y los ángeles que lo sirven, mientras que los fenómenos o las experiencias espirituales están gobernadas, están dirigidas por el Espíritu de Dios. Los sacramentales de la Iglesia evocan la gracia de Dios en favor de su pueblo. Y tengo muchos testimonios de las personas que se comienzan a liberar a partir de los sacramentales, de los tratamientos de liberación. Entonces, encienden un cirio en una casa donde hay una infestación demoníaca y el cirio explota y hay unas manifestaciones, pero no es para que te quedes en eso, es una voz de alarma de que esa casa hay que bendecirla, hay que exorcizarla, hay que llevar la gracia de Dios allí. Pero ¿de qué sirve bendecirla si la gente que vive en ese hogar está en discordia y no se perdonan entre ellos? O les gusta la brujería o andan en cosas que no deben andar. Entonces hay que primero arreglar esa situación. Los baños exorcizados, personas con vejaciones, personas padeciendo muchos años por brujería, se hacen un proceso de 14 días, de un mes, de 3 meses, de 7 días, y los malestares desaparecen. No como por arte de magia, sino por el poder de Dios que se manifiesta. Pero esas personas deben pasar por un proceso y confesarse, participar de las Eucaristías, formarse en la fe. Sí, claro, recibirán exorcismo, 1, 2, 3, 4, 30, los que hagan falta para su liberación, y la gracia de Dios se manifiesta. Pero se manifiesta como el resultado final de un proceso donde la obediencia a Dios es lo primero. ¿Sí me copian? Entonces todo esto es complementario. Debemos aprenderlo, debemos comprenderlo muy bien.